la República de Walker, California. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que el abogado, político demócrata, médico y periodista de Estados Unidos, William Walker, al mando de un pequeño ejército, tomó la ciudad de La Paz en Baja California, donde alzó una bandera que representaba el territorio de Baja California. Ahí proclamó Walker el 3 de noviembre de 1853 que Baja California era libre, soberana e independiente. Y así surge la República de Walker, California. Te preguntarás, ¿y por qué pasaron estas cosas? Te diré por qué. Te diré que los padres de William Walker fueron un banquero escocés y era originario de Kentucky. Fue el mayor de 4 hijos. Era un joven muy consentido y en sus años juveniles se educó en un ambiente puritano y austero. Tenía una personalidad en sus inicios, una personalidad muy refinada. Era de una familia muy acaudalada de Kentucky. De niño fue muy buen estudiante y logró graduarse a la edad de 14 años de la Universidad de Nashville. Aquí cabe aclarar, anteriormente, saber leer y escribir era mucho. Este joven se logró graduar a los 14 años de una universidad. ¿Sí? Se graduó a los 14 años y a los 16 obtuvo el título de médico. Eso es algo inusual y absurdo. Se otorgaba una ventaja injustificada a las personas acaudaladas en Kentucky, en Estados Unidos, en aquella época. Estamos hablando de los inicios de William Walker. En esos años, Walker, uno de los deseos de su padre fue que William fuese ministro, pero él decidió y terminó medicina. Así terminó los estudios completos de medicina en 1843 en la Universidad de Pensilvania. Después, como eran muy acaudalados, viajó de Estados Unidos a Europa y continuó su formación en París. Y ahí fue donde se graduó como médico. O sea que primero estudió como abogado, terminó a los 14 años en Estados Unidos, en la Universidad de Nashville. Después se especializó en la Universidad de Pensilvania y después en la Universidad de París terminó como médico. A una muy corta edad ya tenía varias profesiones y varios reconocimientos. Ya era abogado y médico a la escasa edad de 18 años. Una cuestión absurda porque en aquella época los conocimientos requeridos no eran tantos, cualquiera podía lograrlo. Este es un claro ejemplo: 18 años, 2 profesiones. En las mejores universidades, tanto la de París como en Estados Unidos, la de Pensilvania. Así que te diré que en 1845, cuando él ya regresa a Estados Unidos a la edad de 20 años, practica su profesión este joven de 20 años en Filadelfia. Sin embargo, se le autorizó, a pesar de su corta experiencia, se le autorizó como abogado en Nueva Orleans y viajó de Filadelfia a Nueva Orleans, donde se forjó una carrera muy prestigiosa. Era un abogado ya muy famoso en poco tiempo, a pesar de su corta edad, por ser de un origen aristócrata y por tener el título de médico y de abogado. Inmediatamente logró fama y fortuna e inmediatamente fue contratado por el mejor diario de Nueva Orleans y se le permitió escribir, que fue el periódico, el Daily Crescent. Entonces se le dieron todas las facilidades posibles de esa época para un ciudadano norteamericano. William Walker es la mayor evidencia de la facilidad con la que cualquier ciudadano de Estados Unidos de origen aristócrata podía obtener fama y fortuna. A los 20 años era el abogado más famoso y prestigioso en Nueva Orleans. Te diré que este político, abogado, médico y periodista también era un demócrata. Estaba afiliado al Partido Demócrata y apoyó al presidente John Knox Polk, que fue ese presidente Polk fue el que con el que se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo cuando México
pierde más de la mitad de nuestro territorio. Es decir, William Walker fue un destacado abogado y periodista de Estados Unidos que trabajó en el mayor diario del sur, que era el Daily Crescent en Nueva Orleans, antes de cambiar su vida a ser un simple filibustero. Este periodista narró y elaboró sendos artículos sobre cómo México había perdido ante Estados Unidos y Estados Unidos había logrado avanzar de costa a costa, del Atlántico al Pacífico, y de cómo Estados Unidos, de una manera tan simple como quitarle un dulce a un bebé, había conquistado a México. Así que como fue tan fácil lo que él observó y vio y lo que él narró y los artículos que él escribió de cómo México perdía de la manera como un bebé que le quitan un dulce, decidió Walker que él también de la misma manera le quitaría otro dulce a México y crearía su propio país a costa de México. Así que este acaudalado abogado vendió algunas de sus propiedades y reunió una gran cantidad de dinero. Se embarcó en la tarea de formar su propio reino. Walker decidió formar la República de Walker en la actual península de California, en México. Es decir, primero, en sus inicios él dijo ser liberal y antiesclavista. Luego cambió de opinión conforme vio el cambio de las aguas y ahora él ya apoyaba, al igual que el presidente Enoch Polk, él ya apoyaba la esclavitud y sostenía, igual que el presidente Enoch Polk, sostenía la superioridad de Estados Unidos y la obligación de pacificar el sur, es decir, toda América. En esos años te diré que en los Estados Unidos se encontraba, era muy famosa una forma de pensar que compartían toda la gente, toda la clase media, la clase acaudalada, todos los políticos de Estados Unidos apoyaban y para ellos era lo más sensato elegir la doctrina del destino manifiesto. Tal ideología respaldaba que el país se expandiría a Estados Unidos sobre los territorios no conquistados de América y en general sobre el hemisferio occidental. De acuerdo con ese ideario del destino manifiesto, no bastaba la ocupación de territorios extranjeros como fue el caso de Texas o California. También era justificable conquistar a países débiles como Canadá o México y Cuba o los de Centroamérica. Cualquier medio, según pensaban todos los políticos de Estados Unidos en ese tiempo, cualquier medio era justificado para alcanzar ese objetivo, desde la adquisición, la compra hasta la vía militar, lo que fuese necesario hacer, pero había que conquistar esos países y territorios. De tal manera que William Walker es un representante vivo del destino manifiesto, tomando como base su pretensión, su deseo de crear su propio país, utilizó y enarboló la bandera del destino manifiesto, y de esa manera logró reclutar milicianos y Walker organizó un pequeño ejército para invadir la península de California y fundar su República de Walker. Así, para el año de 1850, aquí ya había pasado lo del Tratado Guadalupe Hidalgo que se firmó el 2 de febrero de 1848. Ya habían pasado 2 años de la firma del Guadalupe Hidalgo, estamos ya en 1850. Como tantos otros hombres de su generación, norteamericanos típicos promedio, hijos de familias acaudaladas, que buscaban oportunidades en el oeste del país, recordemos que ya en ese tiempo inició la fiebre de oro en California. Se dieron cuenta que California estaba llena de oro. Lo único que tenías que hacer es ir a los ríos a recoger el oro. Literalmente, así como lo escuchas, cualquier persona podía ir a los ríos en California y recoger oro. Había oro tirado en los ríos a montones. Eso fue al inicio de la fiebre del oro. Lógicamente, en pocos años fueron tantos miles de personas que el oro a simple vista en los ríos se terminó. Pero en ese tiempo, en 1850, lo único que tenías que hacer es ir a cualquier río, el río Colorado, etcétera, y buscar el oro. A simple vista lo podías encontrar. Así que hombres como él y tantos otros, para ese año de 1850, pertenecían a una generación que buscaba oportunidades en el oeste de su país. Walker se dirigió a la ciudad de San Francisco,
que entonces era una ciudad nueva con un gran auge e impulso por parte del gobierno de Knockpolk, y así Walker encontró empleo en el periódico San Francisco Daily Herald. En aquel tiempo era uno de los primeros periódicos que se fundaban en esa ciudad. No era lo famoso que es hoy, era, si no el único, el primero que se fundó. Ahí Walker trató de establecerse como una persona de bien y defensor de la justicia y la paz, así que denunció a un juez local la apropiación indebida de fondos de una herencia, por lo cual ese juez lo retó a un duelo. El duelo se celebró y Walker fue herido en una pierna. Ese era el carácter combativo que tenía y la locura que inspiraba, porque él arriesgaba todo cuando no había nada que ganar. El ponerse él ante un juez y retarlo a duelo no era algo propio de una persona sensata que ya era un abogado, un médico, un periodista reconocido y que venía de una acaudalada familia. Es decir, era un aventurero que estaba transgrediendo poco a poco, pasando del lado bueno al lado malo. Se estaba convirtiendo en un simple filibustero poco a poco. En ese momento fue el punto de inflexión que marcó su cambio. Cuando retó a un juez a duelo fue cuando empezó a transgredir la ley. A partir de ese momento, de 1850, cambia la vida de Walker. También tuvo otro incidente con un administrador de justicia al que acusaba de ser muy blando con los criminales, por lo que lo encarcelaron y fue multado por $500. Tales percances, hay que aclarar que ante las personas que vivían en California, que eran personas que buscaban oportunidades atraídas por la fiebre del oro, sobre todo personas que no sabían leer ni escribir, que venían muchos de Irlanda, de Inglaterra y de varios países de Europa, donde eran personas analfabetas muy pobres que veían a América como una esperanza para cambiar su vida. De tal manera que muchos venían de la lejana Europa, llegaban a los puertos de la costa de Estados Unidos y de ahí se trasladaban por un arduo camino hasta llegar a California, atraídos por la fiebre del oro, donde menos de la mitad lograba llegar y cumplir su objetivo, por lo cual este individuo, que ante los ojos de los demás era una persona muy letrada, porque era médico, era abogado y ya había sido y era un periodista reconocido. Así que ante esas personas que deseaban con ansias ver a un héroe, lo elevaron a héroe local. Así, te diré que después de ejercer sin entusiasmo la abogacía en Maysville, California, se fue de San Francisco a Maysville, a una localidad más pequeña para él brillar con mayor fuerza. Y además porque se había peleado con los jueces y con las autoridades, entonces él tenía que cambiar, estaba cambiando, pasando de ser una persona a ser un filibustero. Así que fue atraído por la colonización que se pretendía. En aquel tiempo hay que aclarar que se estaban organizando grupos de esas personas que buscaban la fiebre del oro. Cuando ya no encontraban oro o cuando encontraban, ellos pensaban que más al sur había más oro, que así como en California encontrabas oro en los ríos, también en la Baja California Sur, en la península o ya en los territorios de México como es Sonora, podía haber en los ríos también más oro. Así que se estaban organizando para invadir a México, para incursionar en territorio mexicano. De hecho, en aquella época era común que cruzaran la frontera de manera ilegal y trataran de obtener recursos mineros y de otro tipo de México. El ejército mexicano no podía defender el territorio y era insuficiente para ello. Así que había ya muchas campañas colonizadoras ya estaban organizadas para invadir la península de California. Así que al enterarse por los periódicos de San Francisco que los sonorenses del estado de Sonora en México eran asediados, atacados por los apaches, aquí hay algo que no se sabe de la historia de México. En los territorios de Sonora habitaban apaches y los apaches se estaban defendiendo contra los habitantes mexicanos de Sonora. Entonces eso fue aprovechado por los que pretendían invadir México, que eran los colonos norteamericanos, y continuamente organizaban incursiones y atacaban poblaciones mexicanas. Es decir, no estaba completamente pacificado el norte del país. Los periódicos demandaban la presencia de tropas estadounidenses que protegiesen a los ciudadanos, y aquí lo más absurdo es que incluso tropas norteamericanas
ingresaban a territorio mexicano con el pretexto de rescatar o de proteger colonos o que habían sido atraídos por la fiebre del oro hasta Sonora. El ejército norteamericano ingresaba para repatriarlos, con el pretexto de protegerlos. Y también se hacía notar que en la zona se encontraban ya, porque es cierto, en Sonora y en la península de California hay yacimientos de plata. De hecho, Walker era de la opinión que los estadounidenses eran los únicos que tenían el derecho de ocupar México, y que esos territorios, como toda la península de California y estados como Sonora, era válido invadirlos, que los franceses no tenían derecho. Aquí estábamos previos a la fundación del imperio de Maximiliano, a la invasión francesa de México. Estábamos en años previos a que los franceses nos invadieran. Así que te diré que Walker intentó asociarse con Rousseau-Bourbon, que era un francés. Este rechazó su propuesta porque había un sentimiento antiestadounidense. Después de que nos invadieron y se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, aquí en México ya no veíamos muy bien a los norteamericanos. La mayoría de la población no los veía bien. El único que los veía bien fue durante el gobierno de Benito Juárez, que se asoció con ellos, se alió, y él sí los veía bien, pero el 90% de la población mexicana no quería saber nada de un norteamericano. Así que era muy arriesgado cuando ingresaban a nuestro territorio, porque ya no era nuestro ejército mexicano, sino cualquier habitante los quería, les respondía de manera agresiva, con la escopeta cargada. Así que, pese a todo, la empresa Walker organizó la invasión de California junto a otros aventureros, y a pesar de la advertencia de ese francés, Rousseau-Bourbon, Walker llegó a México en julio de 1853. Fíjense, duró 3 años organizando su invasión. Para junio de 1853, llegó a México incluso con un pasaporte en regla, y arribó a la localidad de Guaymas, Sonora, junto a su colega Henry P. Watkins. Y así las autoridades mexicanas se les hizo muy extraño que tantos norteamericanos quisieran ingresar a México, así que les negaron el acceso. Y además ellos ya estaban prevenidos porque constantemente colonos norteamericanos pretendían ingresar al territorio mexicano, así que se les negó el acceso y se envió una carta a través del cónsul mexicano en San Francisco para que su gobierno no permitiera esas incursiones. Aquí te diré que Walker, cuando se le negó el paso por Guaymas, en lugar de darse por vencido, simplemente, como la frontera no era lo que es hoy, dice: pues la voy a cruzar en otro lado, no la cruzaré por Guaymas, pero son miles de kilómetros, por donde quiera yo pasaré. Así que él primeramente manifestó a las autoridades mexicanas que lo que quería era hacer una explotación minera. Y aquí lo absurdo es que no había requisitos para que algún extranjero explotara minas mexicanas. No estaba garantizado ni en la Constitución ni en nada, así que cualquiera de otro país podía venir y hacer una mina en México y llevarse nuestra riqueza. Así lo pretendió hacer William Walker en ese año de 1853. De tal manera que las autoridades mexicanas se opusieron a su explotación minera, y así él regresó a Estados Unidos junto con su socio Watkins. Esto fue después de un mes, pero regresó para reclutar más mercenarios, para integrar una milicia más fuerte, y así, en vista de su fracaso, pero convencido él, firmemente convencido de que tenía que integrar un ejército más fuerte para ocupar el territorio. Así regresó al estado de California, que ya parece entonces ya era Estados Unidos, a San Francisco, a California, y armó una expedición decidida a conquistar Baja California. Su intención era formar una república para integrarla a los Estados Unidos. Así, el 16 de octubre del año de 1853, o sea, regresa luego, y en un mes después ya se regresó. O sea, fue de urgencia por más mercenarios. No duró nada, porque en ese tiempo no teníamos automóviles y vehículos como hoy, y no había carreteras. Así que lo más pronto que pudo regresó con refuerzos,
lo más pronto, en unos pocos meses, ya había duplicado su fuerza invasora. Así se embarcó rumbo a México con 100 reclutas. La mayoría, se dice, para demeritar su expedición, es que algunos eran vagabundos de los muelles de California, lo cual es falso, si no, no hubiera conseguido derrotar a las guarniciones mexicanas. Llegó con más de 100 mercenarios el 16 de octubre de 1853 e inició su avance en la península de California y fue derrotando una a una todas las guarniciones mexicanas. También les diré que para abreviar su avance se ayudó y se auxilió del barco Caroline, ignorando la ley de neutralidad del país. Para ese entonces, cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se estableció la paz entre México y Estados Unidos y había una ley de neutralidad. Todas las acciones de Walker estaban violando la ley de neutralidad, pero indirectamente eran apoyadas por el propio presidente, que era del mismo partido y que apoyaba a Walker, Knox Polk. Así, aquí ya Knox Polk ya no era presidente para 1853 de Estados Unidos, pero seguía siendo un político muy importante perteneciente al partido gobernante en Estados Unidos, que era el demócrata, y apoyaba y conocía a William Walker. Así que de una u otra manera recibía apoyo de la clase política y del gobierno de Estados Unidos. Su primera operación fue realizada en la localidad de La Paz, en Baja California, donde él izó la bandera con 2 franjas rojas y 2 estrellas, emblemas que Walker diseñó. Para una estrella significaba el Baja California y la otra porque también pretendía en un futuro conquistar Sonora, México. Así que tenía 2 franjas rojas y 2 estrellas, una por cada estado, que le arrebataría a la República Mexicana. El 3 de noviembre de 1853, Walker proclama que Baja California, toda la península, era libre, soberana e independiente. No proclamó Sonora y California, proclamó únicamente la República de Walker, California, en toda la península, en 1853, el 3 de noviembre, de tal manera que dijo que ahora ya era soberana e independiente. Y esto lo consiguió después de una victoria sobre pequeñas guarniciones mexicanas. Las opiniones a favor hacia la expedición, aquí hay que aclarar una cosa: como él ya obtuvo resultados, él ya obtuvo un triunfo contundente, ya controlaba toda la península, Walker, ahora sí ya tenía un apoyo más abierto y decidido por parte del gobierno y de los ciudadanos de Estados Unidos. Incluso se organizó, partiendo de California, un bergantín, el Anita. Se llamaba Anita porque se la habían quitado también a México durante la intervención. Era un bergantín que primero fue español, después fue del Imperio Mexicano, después fue de la Primera República Mexicana y ahora ya era de Estados Unidos. Así que el bergantín Anita, con 230 aventureros, llegó a La Paz para reforzar las posiciones de Walker. Pero recordemos también que la expresión, aquí voy a hacerles una reflexión sobre algo: América Latina. Recordemos que esa expresión, el por qué se llama América Latina, la expresión se inventó en 1856 para ser lanzada en son de reivindicación identitaria, como una forma de generar identidad y de un manifiesto político. Se llamó a todos los que estábamos al sur del Río Bravo América Latina, y surgió con motivo de la invasión de Nicaragua por parte de los mercenarios de William Walker, y como protesta contra la misma invasión y también contra la potencia que bajo ese disfraz trataba de llevar a cabo su gran designio expansionista a expensas del sur. Estados Unidos quería expandirse y obtener territorios a costa de lo que sea, a costa de América Latina. Por eso, como una forma de unificar esa identidad de América hacia el sur del Río Bravo, se acuñó el término América Latina en 1856. Te diré que la aventura de Walker en California también se vincula, por lógica y justificada razón, al imperialismo estadounidense. Dado el ferviente apoyo, el decidido apoyo, incluso el armamento que proporcionó el gobierno de Estados Unidos a los mercenarios de Walker, entre otros, el apoyo de los Estados Unidos de América a las campañas de Walker,
al proporcionarles parque y armamento, por lo que pudiera ser considerada las incursiones militares en México y Centroamérica de Walker como parte del mismo deseo y propósito norteamericano. En este caso, William Walker es calificado como un agente del imperialismo esclavista estadounidense, y en una visión más amplia y matizada, claramente se relaciona al fenómeno del filibustero con el expansionismo que caracterizó desde su origen a los Estados Unidos. Desde que se independizaron de Inglaterra, se caracterizaron por el filibusterismo, por el tomar y apropiar territorios. Y así, un ciudadano que era muy ejemplar y reconocido por Estados Unidos, nacido de una aristócrata familia puritana, William Walker, es el prototipo del cambio en los deseos y el alma que pasaron de esa ejemplaridad y rectitud al filibusterismo, y eso ejemplifica el prototipo del ciudadano que apoyaba el destino manifiesto en Estados Unidos. Es decir, cuando el aventurero norteamericano William Walker toma posesión de la paz en la península de California, en México, y proclama de tal manera la República de Baja California o de Walker, California, es claro que debido a la defensa del ejército mexicano, debido a la defensa de los mexicanos, la situación no prosperó. Pero a manera de pacificar la península y para no perderla, México dio permiso a Estados Unidos para que pudiese establecer una base operativa, y lo hizo. Estableció la base operativa de Pichilingue en California. Años después, ya en 1863, cuando ya había pasado la tensión, cuando ya no había posibilidad de perder la península, cuando habían pasado demasiados años, estamos hablando que la invasión de Walker fue en 1853. Ya para 1863 ya habían pasado 10 años, y fue cuando Sebastián Lerdo de Tejada, a órdenes del presidente Benito Juárez, extiende el permiso de la base de manera indefinida, y cabe aclarar que ya habían pasado varios años, ya California no corría peligro, ya había paz y prosperidad en California Sur, y era cuando Estados Unidos estaba débil. Ojo, en esa época Estados Unidos estuvo más débil que nunca en su historia. Ya las causas eran otras. Estados Unidos estaba librando la Guerra de Secesión, que fue de 1861 a 1865. Durante 4 largos años, México pudo haber derrotado a Estados Unidos y pudo haber recuperado sus territorios, porque en ese momento se libraba la guerra del norte contra el sur, los unionistas contra los confederados, la guerra civil norteamericana, cuando Estados Unidos era débil y cuando México podía haber recobrado sus territorios. En ese tiempo de vulnerabilidad que México no pudo o no supo aprovechar. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.